Qué privilegio tenemos este día de abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en una serie nueva, Únete. Y hoy vamos a ver el tema de el arte de llegar a ser. ¿Cómo es que podemos llegar a ser un cristiano desarrollado? Un cristiano maduro, un reflejo del carácter y de la imagen de Jesucristo. ¿Es un proceso automático? ¿Qué nos toca a nosotros y qué le toca a Dios? ¿Es cuestión de tiempo y paciencia? ¿Es algo automático? Hablando de cuánto tiempo requiere. Hay la historia de un empleado que llevaba 25 años en la compañía donde trabajaba. Y tenía mucho orgullo por los largos años que él había trabajado ahí. Pero sus compañeros se quejaban de su trabajo, de la calidad de su trabajo. Y él se puso medio bravo y dijo, mire, yo tengo 25 años de experiencia aquí. Y uno de sus compañeros le dijo o le preguntó, ¿tienes 25 años de experiencia? ¿O has tenido un año de experiencia 25 veces? Entonces, a ver, uno de nosotros, uno viene diciendo, Patricio, yo tengo 25 años de ser cristiano. Y notando su comportamiento, me pregunto, ¿tienes 25 años de experiencia de ser cristiano o tienes un año, pero lo has tenido por 25 veces? ¿Cómo es que podamos desarrollar el carácter de Jesucristo? Llegar a ser ejemplos para nuestros vecindarios, nuestros compañeros de trabajo. Voy a compartir con ustedes el consejo del apóstol Pablo. En el libro de Filipenses, este libro que hemos visto tantas veces aquí en las semanas anteriores, Pablo dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Pablo nos da el primer paso aquí. Dice que debemos hacer un esfuerzo intencional. Como han obedecido siempre, lleven a cabo su salvación. Unos piensan, si tienen que hacer un esfuerzo que pues no es de Dios. Que la vida cristiana es como ir flotando sobre una nube. Y si la Biblia no se abre por sí sola, pues no la tengo que leer. Que todo es automático, todo es algo mágico. Pero Pablo dice aquí que hay un esfuerzo intencional. Parece que muchos están convencidos, demasiados están convencidos que la vida cristiana es algo que viene flotando como una nube, algo automático, algo mágico. Hace poco hicieron una encuesta de más de 3,000 asistentes de una congregación, de varias congregaciones, dispense. Y en esta encuesta dice que 19% de los que asisten regularmente leen la Biblia todos los días. 25% la leen de vez en cuando durante una semana. 14% una vez a la semana. 22% una vez al mes y 18% casi nunca leen la Biblia.
El mismo porcentaje casi que leen la Biblia todos los días, el mismo porcentaje de los que leen la Biblia nunca. Una estadística triste, bastante triste. Y esta misma encuesta aclara que el paso principal para el desarrollo de un cristiano es leer la Biblia. Yo sé que leer la Biblia y cumplir con lo que la Biblia dice son dos cosas distintas. Pero ¿cómo vamos a cumplir si ni sabemos cuáles son los mandamientos, los requisitos, las expectativas de Dios de nosotros? El primer paso es empezar a leer la palabra de Dios. ¿Para qué hablar de otros pasos si no hemos tomado el primer paso? Este es primordial, es principal. Pero muchos dicen, es que no sé cómo hacerlo. ¿Qué es? Me confunde, traté de leer el libro de Génesis y llegué a la genealogía y no pude pronunciar los nombres, ahí me paré. Mejor empezar con el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Fácil de entender, pero muy profundo a la vez. Y uno debe leer usando una versión fácil de entender, la Nueva Versión Internacional, o si quiere la versión Reina Valera de 60, cualquiera de los dos. Pero no recomiendo la Reina Valera antigua, porque Reina Valera no era ninguna reina. Este se refiere a dos hombres, uno Casiodoro de Reina, el otro Cipriano de Reina Valera, que sacaron esta traducción al español desde hace 400 años. Y no sé si sabéis vosotros que el idioma ha cambiado durante 400 años. No es que esta versión antigua es una mala versión, es nada más que la lengua ha cambiado tanto durante todos estos años que es más factible, es más ayuda para nosotros usar una versión moderna, correcta, exacta, y puede ser la versión, nueva versión internacional, la Reina Valera de 60, y lo mejor es usar una Biblia de estudio. La nueva versión tiene una Biblia de estudio, Reina Valera también tiene Biblia de estudio. Tenemos copias aquí disponibles a buen precio, a la mitad de lo que le cobran ahí en la librería. Y dentro de otra buena idea, si le cuesta leer la Biblia, deben asistir a uno de esos grupos de vecindad. Y ahí están estudiando la Biblia, abriendo la Biblia, explicando la Biblia, dándole ánimo para entender lo que la Biblia le dice. Y dentro de muy poco vamos a empezar un estudio que se llama Creer. Entrando, hay un rótulo ahí en el piso que dice, ¿sabes lo que crees? Hay uno de ustedes que tendría que contestar, pues la cosa más segura es quién sabe. No sé lo que creo. Asistir a un grupo, ahí le van a explicar la Biblia, ahí le van a dar ánimo a leer la Biblia. Este es el propósito de estos grupos, ayudarnos a entender lo que la Biblia nos enseña. Entonces, si vamos a llegar a tener la actitud de Cristo, tenemos que hacer un esfuerzo intencional. Pero también este versículo habla de una dependencia radical. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Y qué quiere decir esta frase? Lleven a cabo su salvación. Yo pensé que la salvación era por gracia, no es por lo que hacemos. ¿Cómo es que Pablo aquí nos da la idea de que tenemos que cumplir algo?
que tenemos que terminar algo que nos falta todavía para ser salvos y nosotros tenemos que hacerlo y parece que nos va a costar porque lo tenemos que hacer temblando de miedo a ver si cumplimos o no. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase? La segunda parte del versículo nos da la contestación. Ahí explica que es Dios quien produce las ganas para cumplir. También nos anima para que cumplamos su voluntad. El querer viene de Dios, el hacer viene de Dios. Todo empieza con nuestra dependencia de Dios. Esto es lo que nos justifica. Y Pablo cita el ejemplo de Abraham, estudiando hace poco en los grupos de vecindad, estudiando el libro de Romanos. Pablo nos ha puesto el ejemplo de Abraham como el mayor ejemplo de los que son justificados por la fe. Y Pablo dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Lo creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Cuando Dios lo declaró justo por su fe, Abraham ya había salido de su pueblo natal. Había llegado a la tierra prometida de Canaán. Y de ahí Dios le habló por segunda vez, le dio la promesa que iba a tener mucha descendencia. Y dice en versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, y Abraham creyó en Dios, y Dios lo aceptó como justo por haber creído. Dios dijo, Abraham, ¿has creído en mí? ¿Has puesto su dependencia completa en mí? Tú eres justo, tú eres ok. No hay problema, no hay dificultad. Tu fe te ha justificado. Y esto fue antes de haber cumplido el rito de la circuncisión, antes de haber cumplido ninguno de los 10 mandamientos, porque 400 años más tarde llegaron los 10 mandamientos. Pero en este momento de dependencia completa, podemos ver que Abraham empezó el proceso de la santificación, el proceso de llegar a ser aún más en la imagen de Dios. Y la palabra clave es la palabra proceso. Es este proceso a lo que refiere Santiago, el hermano de Cristo, quien llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. En su libro escribió, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a ser a la perfección por las obras que hizo. Unos dicen que cuando Pablo habla de que somos justificados por la fe y punto, que esto contradice lo que dice Santiago, que es necesario hacer algo. Pero la verdad es que estos dos hombres eran amigos. El uno conocía lo que el otro enseñaba. Resulta que Pablo, después de haber sido convertido, hizo un viaje a Jerusalén nada más con el propósito de hablar con los apóstoles, poner delante de ellos su mensaje de salvación por gracia y por fe. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, Pablo nos da el reporte escribiendo a las iglesias en la provincia de Galacia. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Pablo dice, le expliqué a Santiago mi mensaje y él dijo, perfecto, adelante.
Pero ¿cómo es que una versión dice Jacobo en un versículo y el otro dice Santiago? Esto me preocupó. Hice una investigación y averigüé que Santiago viene del idioma latín. San Jacobo se pronuncia en latín como que fuera Santiago. Entonces Santiago y Jacobo es la misma persona. Unos versículos dicen Santiago, otros versículos dicen Jacobo, pero es la misma persona. Este es sin cobro adicional. Ahora, Pablo en su predicación dijo que los gentiles que se convirtieron no tenían que ser circuncidados, no tenían que guardar el día sábado, ni las leyes de lo que uno debe comer o no debe comer del Antiguo Testamento. Pero judíos que habían sido convertidos, ellos dijeron, no hombre, estos gentiles tienen que ser circuncidados, tienen que guardar todos los requisitos del Antiguo Testamento. Y había una gran contienda, Pablo hablando con ellos hablando con Pablo, y había tanta contienda que decidieron, vamos a Jerusalén, vamos a preguntar a Jacobo, el mero anciano de la congregación en Jerusalén, vamos a hablar con los apóstoles a ver qué dicen. Santiago dio la última palabra. Él dijo, lo que predica Pablo de la gracia de Dios es la palabra de Dios y punto. Y los gentiles no tienen que guardar los mandamientos del Antiguo Testamento en cuanto a la circuncisión, a las leyes de lo que van a comer y no van a comer, de guardar el día sábado. No tienen que hacer eso. La salvación es por gracia. Pablo y Santiago tenían el mismo mensaje de la gracia de Dios. Podemos ver esta realidad en la vida de Abraham. Su fe lo justificó. En este momento, pero en esta misma fe le llevó a obedecer lo que Dios le había mandado. Salvado por su fe, pero siempre siguió cumpliendo lo que Dios le había dicho. Siguió la voz de Dios. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad de seguir la voz de Dios. Lo podemos ver escrito en la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios para nosotros. Tal como somos justificados por fe. Igualito como Abraham. Tenemos la misma obligación como tenía Abraham, de seguir lo que la voz de Dios nos manda. Y esta voz de Dios es la palabra de Dios que encontramos escrito en la Biblia. Tengo un dicho que yo creo que nos va a ayudar a entender este punto. La gracia no se opone al esfuerzo, se opone al empeño de ganar la salvación por lo que uno hace. Solamente porque le cuesta. Este no quiere decir que estás ganando la salvación por lo que haces. Mire lo que tuvo que hacer Abraham. Vino la voz de Dios diciéndole que tiene que sacrificar a su único hijo, su hijo amado. Y cumplió. ¿Y cuántas veces viene la voz de Dios por medio de la palabra de Dios demandando un sacrificio de nosotros? Que cumplamos con lo que Dios demanda de nosotros. Y estamos ahí calladitos diciendo, es que la Biblia no se abrió por sí sola, entonces no lo tengo que cumplir. A veces tenemos que hacer algún esfuerzo para seguir lo que Dios espera de nosotros. Pablo habla de la gracia de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, el versículo famoso del capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte.
Pero tenemos que leer el versículo que sigue. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo, escribiendo a la iglesia en el libro de Colosenses, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin descanso. Y soy medio perezoso. No, dice, con este fin trabajo, lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Aquí habla de una lucha. Habla de un trabajo y de ahí habla de dónde viene el poder para cumplir. Es el poder de Cristo que obra en nosotros. Solamente porque estoy leyendo la Biblia, por el hecho de haber leído la Biblia, esto no me hace más salvo de lo que era antes de haber empezado a leer. Pero sí me debe cambiar. Y si no lo leo, si no leo la Biblia, ¿cómo es que voy a cambiar? Si ni sé lo que Dios espera de mí. Hay que empezar a leer la Biblia seguidamente para entender lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que demostrar esta dependencia radical en nuestro Dios. Empezar este proceso de la santificación. Y en esta manera vamos a llegar a ser la imagen de Cristo. Transformación a la imagen de Cristo. Háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¿Se han dado ustedes cuenta que los hijos parecen a sus papás? Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos llevar la imagen de nuestro Padre, de nuestro Cristo. Debemos ser un reflejo de lo que Dios espera de nosotros. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y de ahí Pablo habla de este Cristo diciendo que fue humilde. Dejó el trono en el cielo para vivir aquí en nuestro vecindario. Que sirvió a la gente. Servía por todos lados. Que era obediente. Obediencia hasta la muerte. Este es el plan de Dios. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser conformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestras vidas deben ser diferentes porque llevamos la imagen de Cristo. Diferencia obvia. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. En ella se refiere a esta generación torcida. Lo más oscura que se pone nuestra generación, lo más brillante debe ser nuestra luz. Somos luz en un mundo perdido, un mundo oscuro. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es fácil ver si estamos siendo cambiados a la imagen de Cristo. ¿Qué dicen nuestros compañeros?
¿Se notan la luz de Cristo dentro de nosotros? Hablan de nosotros que, mire, este es un seguidor de Jesús. ¿O están medios asombrados al saber que somos seguidores de Jesús? Porque nunca se dieron cuenta. Les quiero compartir la historia de los Gómez, Héctor y Azel. Uno de ustedes los conoce. Ellos llegaron aquí de Houston hace un par de meses. La primera cosa que hicieron, asistieron a la clase de membresía y se hicieron miembros aquí de la congregación. Empezaron a asistir aquí con regularidad, estuvieron aquí todos los domingos, pero de ahí encontraron un trabajo nuevo los dos en el hospital. Y como nuevos, ya no podían asistir todos los domingos. Cuando vivían en Houston, la mamá de Azel estaba muy enferma y quedó en la casa de ellos por 2 años. Azel dijo que no pudo salir del lado de su mamá ni para 1 hora, que estuvo ahí a las 24 horas al día. Dejó su trabajo para atender a su mamá. Bueno, encontraron este trabajo ahí en el hospital y varias veces le tocó limpiar los cuartos de los pacientes en el piso neurológico. Y después del primer día regresó a la casa deprimida y dijo, ya no quiero seguir. Este trabajo en este piso me hace pensar tanto de mi mamá y del sufrimiento de ella, que por los últimos 2 meses ni me reconoció. No puedo seguir. Pero hablaron los dos, oraron, decidieron que Dios los tenía ahí por algún motivo y siguió su trabajo. Entonces, hace unas semanas, ella entró al cuarto de un paciente, una señora que había estado en coma durante 1 mes y medio. En el cuarto estaba su hijo, su hija, otros familiares. Azel entrando hizo la pregunta de siempre, ¿en qué les puedo servir? El hijo se levantó y dijo, puedes despertar a mi madre. Haz que ella anda, que nos hable. Así gritándole. Y ella dijo, eso no lo puedo hacer. Dios lo puede hacer si es su voluntad. Y el hombre se puso aún más bravo y dijo, si tu Dios puede despertar a mi madre, creo en tu Dios. Pero se puso bravo. Tan bravo que los otros familiares en el cuarto pensaron que iba a ser necesario llamar los agentes de seguridad ahí del hospital para calmar a este hijo. Pero Azel dijo, no, déjalo. Él no me va a golpear. Tiene que desahogarse. Y ella explicó que lo más importante sería aceptar a Cristo como Salvador. En esto despertó la madre. Pidió la mano de su hijo y le pidió perdón. En eso, Azel dirigió una oración de salvación para todos ahí en el cuarto. Todos aceptaron a Jesús, incluyendo la madre, la mamá, quien falleció media hora después. Y el hijo dijo, aunque falleció mi madre, yo tengo paz. Un cambio completo. Los doctores y las enfermeras le preguntaron a Azel, ¿qué hiciste? Y ella dijo, yo no hice nada, fue obra de Dios.
No podemos ver aquí, hermanos, qué es lo que le toca a Dios hacer y qué es lo que nos toca a nosotros. Preguntándole a Azel, 100% es obra de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Azel no hubiera tenido el valor para orar en esta situación? ¿Qué tal si hubiera corriendo de miedo del cuarto cuando el hijo le amaneció? ¿Verdad que sí? Esta palabra siempre me confundo. Entonces, ahí podemos ver que es 100% de Dios y 100% de nosotros. Dios es el que obra. Azel me dijo que le da un poco de pena porque todos los doctores y las enfermeras están peleando para que trabaje ella en el piso de ellos. Porque ella dice que ellos le han dicho, cuando entras tú al cuarto, sonrisa y alegría, y cuando sales del cuarto es como una luz te sigue. Y el esposo, Héctor, él trabaja ahí en el mismo hospital. Él dijo que al llegar al trabajo el primer día le habían cambiado su descripción de trabajo y le daba el trabajo de sacar la basura de varios pisos ahí del hospital. Un trabajo pesado. En este trabajo, por no haberle dado entrenamiento y equipaje que se necesita, se lastimó de la pierna y por eso no está aquí hoy porque tuvo operación la semana pasada. Entonces, me dijo que él escuchó un supervisor preguntando ¿a quién le toca limpiar? Y de ahí dio una lista de pisos ahí del hospital. Respondieron, estos pisos le toca a Héctor. Y el supervisor dijo, está bien, ya no tengo que inspeccionar. Porque sabe trabajar, sabe cumplir. No es solamente una fuente de versículos, es una fuente de trabajo duro, sabe trabajar. Llegó una musulmana quien trabaja aquí y le preguntó, ¿qué es la diferencia entre Muhammad y Cristo? Y yo me quedé pensando, ¿qué hubiera dicho yo? Hablar de la Trinidad, de la Encarnación, y un montón de palabras técnicas. Pero Héctor, en una manera muy simple, muy sencillo, dijo, la mayor diferencia es que Mahomán no murió por tus pecados, pero Cristo sí. ¿Qué respuesta más exacta y correcta? Y ella dijo, quiero hablar más contigo. Y después, otra muchacha, otra señora trabajando ahí, una venezolana, le dijo que ella por mucho tiempo no había asistido a la iglesia y ella quería empezar de nuevo. Y le dijo, Héctor, hay algo diferente en ti. ¿Tú eres cristiano? Y él dijo, sí, soy cristiano. Y ella dijo, lo sabía, tenía que ser. ¿Qué te dicen en tu trabajo? ¿Qué dicen tus amigos, tus conocidos, tus familiares? Cuando viene la pregunta, ¿tú eres un cristiano? Y tú contestas que sí. ¿Qué te dicen? ¿Te dicen, tenía que ser? ¿O te dicen, no lo puedo creer? Porque para uno de nosotros, llegar a saber que somos seguidores de Jesús, les daría una gran sorpresa. Porque no estamos leyendo la Biblia,
no tenemos un compromiso completo y todavía nos falta mucho para llevar bien la imagen de Jesucristo. No todos nosotros vamos a tener una historia como la de Azel y Héctor. Unos son más hábiles. Dios les ha dado el don de evangelizar, de acercarse a otros. Unos son más introvertidos, reservados. Pero todos nosotros podemos ser hechos en la imagen de Jesús. Unos van a tener una cosecha de 10, otros de 100, otros de 1000. Pero todos somos del mismo equipo. Todos haciendo todo lo que podamos para ser reflejo de Cristo. Todos leyendo la palabra de Dios. Todos con un esfuerzo intencional. Todos con una dependencia radical en el poder de Dios.